Toda historia de caída comienza con una alianza hecha en el lugar equivocado. Ella no nació en Israel, no conocía al Dios de Abraham y nunca tuvo la intención de servirle. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, un sacerdote pagano y adorador de Baal. Su linaje traía consigo idolatría, sangre y manipulación espiritual. Y aún así fue colocada en el trono de Israel. Lo que parecía ser solo una alianza política entre reinos, se convertiría en uno de los mayores desastres espirituales de la historia bíblica. Acab, rey de Israel, rompió el patrón de alianza con Dios al casarse con una mujer extranjera, no por dirección divina, sino por conveniencia. Y en ese gesto, abrió la puerta del reino a una presencia que lo cambiaría todo. Jezabel no era solo una esposa real, era una fuerza espiritual disfrazada de reina. Con ella no llegó solo un nuevo perfume al palacio, sino nuevos dioses, nuevos altares, nuevos rituales y una guerra declarada contra la voz del Señor. Jezabel es el retrato de cómo el enemigo no invade con espadas, sino con alianzas. Ella no impuso el mal de forma inmediata, implantó sutilmente una cultura que alejaba a Israel del Dios vivo. Su origen pagano no era el problema. El problema fue su influencia no confrontada. Y esta es la primera gran lección de su historia. Cuando los líderes espirituales hacen concesiones, el pueblo sufre las consecuencias. Jezabel entró de forma silenciosa al trono. Pero lo que comenzó como un matrimonio, pronto se transformó en un imperio de idolatría y persecución. No todo pacto que parece político es inofensivo. Hay alianzas que cambian protección por opresión y amor por dominio. El matrimonio de Jezabel con Acab no fue solo una unión real, fue un pacto entre dos reinos y entre dos dioses. Acab era rey de Israel, heredero de la línea de Omri, pero su liderazgo estuvo marcado por la debilidad espiritual y la falta de discernimiento. Al unirse con Jezabel, no solo llevó a una mujer extranjera al trono, llevó consigo una cultura que despreciaba al Dios de Israel. ¿Y Jezabel? Ella no vino para adaptarse, ella vino para imponer. En lugar de ser influenciada por la fe de su nuevo pueblo, Jezabel influyó en la fe de todo un pueblo, corrompiendo altares, corazones y liderazgos. Acab en silencio. Consintió. Él tenía el trono, pero ella gobernaba el corazón del rey, y por consecuencia, gobernaba la nación. Esto es lo que representa el control espiritual. Cuando alguien asume el poder sin autoridad dada por Dios, sino por medio del miedo, la seducción o la influencia emocional. Jezabel usaba el título de esposa, pero actuaba como sacerdotisa de Baal. Y poco a poco, Israel dejó de invocar el nombre del Señor, para arrodillarse ante ídolos de piedra y madera. El altar del matrimonio se transformó en trono de manipulación espiritual. El rey, que debía guardar al pueblo y velar por la alianza con Dios, se convirtió en un títere en manos de la mujer más perversa de la historia bíblica. ¿Cuántas veces nos sucede también? Pactos que parecían alianzas nos esclavizan. Relaciones que parecían ser respuestas de Dios se revelan como instrumentos de opresión espiritual. Por eso, el matrimonio de Jezabel y Acab no fue solo un error político, fue una advertencia profética. Toda alianza fuera del propósito de Dios puede abrir puertas a la destrucción. Cuando el enemigo no puede destruir con fuerza, seduce con religión. La idolatría en Israel no comenzó con una multitud reunida alrededor de una estatua de Baal. Comenzó con el silencio, con la tolerancia, con un altar siendo erigido en las sombras del palacio, mientras el pueblo aún creía estar adorando al Dios verdadero. Jezabel no solo trajo a sus dioses, trajo un sistema de adoración. Sabía que para controlar una nación no bastaba con dominar el trono. Era necesario dominar el altar. El culto a Baal implicaba sacrificios, prácticas inmorales y rituales que deformaban completamente la santidad enseñada por la Torá. Pero detrás de todo esto había una estrategia espiritual: romper el vínculo entre Israel y el Dios que los liberó de Egipto. Jezabel usó su influencia como reina para institucionalizar la idolatría. Levantó altares a Baal, plantó sacerdotes falsos y sofocó la fe verdadera con una religión paralela. Pero el plan era aún más profundo. El culto a Baal no era simplemente adoración a otro dios.
Era un intento de reemplazar el mismo carácter de Dios con un sistema de creencias manipulador, sensual y destructivo. Donde Dios exigía santidad, Baal ofrecía placer. Donde Dios pedía fidelidad, Baal promovía libertinaje. Donde Dios llamaba al arrepentimiento, Baal decía, haz lo que quieras. ¿Y el pueblo? Se quedó en silencio. Pocos resistieron. La mayoría siguió la corriente, porque el culto a Baal era cómodo, era conveniente, era permisivo, y poco a poco, el nombre de Dios fue olvidado. Desconectar a Israel de su identidad, de su alianza y de su fe, y reemplazarlos por una devoción falsa, emocional y destructiva. Pero Dios no permaneció en silencio, porque cuando el enemigo domina el altar, piensa que ha vencido, pero Dios siempre levanta a alguien para reavivar el fuego verdadero. Cuando el poder se corrompe, la primera víctima es siempre la verdad. Jezabel había conquistado el corazón del rey. Había cambiado la adoración del pueblo, pero aún había un obstáculo entre ella y el dominio completo. Los profetas. Los profetas no se vendían, no se inclinaban, no se callaban, y por eso se convirtieron en enemigos del palacio. Sabía que mientras existiera alguien que hablara en nombre del Señor, jamás tendría control total. Así que ordenó la muerte sistemática de los profetas de Dios. No era solo represión política, era una guerra contra la palabra viva. Cada profeta asesinado era un altar derribado. Cada boca silenciada era una luz apagada en la oscuridad que se instauraba. En medio del caos hubo resistencia. Obadías, siervo de Acab, escondió a 100 profetas en cavernas, 50 en cada una, y los sustentó con pan y agua. Mientras Jezabel esparcía muerte, Dios preservaba remanentes. Esta es una de las mayores lecciones espirituales de la historia de Jezabel. El enemigo siempre intentará callar las voces que cargan la verdad. Pero Dios siempre guarda a los suyos, aunque sea en las cavernas del anonimato. La verdadera profecía es incontrolable. No puede ser manipulada. No puede ser silenciada. No puede ser destruida. Es fuego en los huesos. Es martillo que quebranta la roca. Y por más que Jezabel intentara exterminar a los profetas, ella no contaba con un hombre llamado Elías. Cuando el cielo es desafiado, Dios responde con fuego. Ella creía que había vencido. Silenció profetas. Dominó al rey. Corrompió los altares. Pero no esperaba a Elías. Elías surgió como tormenta en días de sequía. Un solo hombre, contra toda una nación dominada por la idolatría, pero portando una autoridad que no venía de hombres, venía del cielo. Su primer acto no fue con espada, fue con palabra. Vive el Señor, Dios de Israel, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 1 Reyes 17:1. Y durante 3 años y medio, el cielo se cerró, la tierra se secó, los ríos desaparecieron, el hambre se esparció. Era el juicio de Dios, anunciado por un hombre que no se cayó. Finalmente llegó el momento del Monte Carmelo, el escenario del enfrentamiento final entre la verdad y la mentira, entre el fuego de Dios y la farsa de Baal. Elías convocó a 450 profetas de Baal y los desafió públicamente. El Dios que responda con fuego, ese será Dios. Los profetas de Baal clamaron, gritaron, se cortaron con cuchillos, pero nada sucedió. Entonces Elías reparó el altar del Señor, colocó la ofrenda, la empapó con agua y oró una sencilla oración. Y el cielo respondió. Fuego descendió de los cielos, consumió el sacrificio, las piedras, el agua y el altar. El pueblo impactado cayó rostro en tierra y gritó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Fue la victoria de Dios sobre el sistema de Jezabel. Pero la guerra aún no había terminado. Mientras Elías enfrentaba a los profetas en el Carmelo, Jezabel seguía en el palacio, sedienta de venganza. Cuando supo lo sucedido, lanzó una amenaza mortal contra Elías. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la de uno de ellos. 1 Reyes 19:2. Aunque perdía en el altar, intentaba vencer en el miedo. Y Elías huyó. Sí,
El hombre que hizo descender fuego, el profeta que enfrentó a 450 falsos profetas, ahora corría extenuado y emocionalmente devastado, porque hasta los más fuertes pueden sentirse débiles cuando enfrentan al espíritu de Jezabel. En el silencio de la cueva, el Señor renovó a su profeta y le mostró que aún quedaban 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Cuando el poder no encuentra límites, la verdad se convierte en su primera víctima. Todo comenzó con un deseo aparentemente inocente. Acab quería una viña. La viña pertenecía a Nabot, un hombre íntegro, temeroso de Dios, quien se negó a vender su herencia. Guárdeme el Señor de darte la heredad de mis padres. 1 Reyes 21:3. Era su derecho, era su fe, era un valor innegociable. Pero para Jezabel fue una afrenta. Ella no entendía de límites, y menos aún aceptaba un no. Cuando Acab regresó triste a su casa, Jezabel se burló. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Ella tomó el control, pero no con diplomacia, sino con mentira. Jezabel escribió cartas en nombre del rey, selladas con el sello real, y envió órdenes para acusar falsamente a Nabot de blasfemia. Nabot fue apedreado hasta morir, un inocente asesinado bajo apariencia de santidad. Ella usaba el lenguaje de la fe para ejecutar perversidad. Escondía su veneno bajo una apariencia de religiosidad. Utilizaba las estructuras de poder para promover muerte y aún así parecer justa ante el pueblo. Pero el cielo vio y Dios respondió. Elías regresó con una palabra de juicio. En el lugar donde lamieron los perros, la sangre de Nabot, lamerán también tu sangre, oh Acab. Y respecto a Jezabel, los perros devorarán a Jezabel, junto al muro de Jezreel. El plan contra Nabot revela que Jezabel no solo destruye con idolatría, destruye con falsedad, con apariencia de piedad, con manipulación disfrazada de justicia, y esa estrategia aún existe hoy. Jezabel murió, pero el espíritu que llevaba aún vive entre nosotros. Su historia no terminó con su muerte. Su nombre cruzó los siglos, no como símbolo de nobleza, sino como símbolo de rebelión, manipulación y destrucción espiritual. En Apocalipsis 2:20, Jesús le dice a la iglesia de Tiatira: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El nombre es el mismo, pero ahora no es una reina. Es una influencia espiritual dentro de la iglesia. El espíritu de Jezabel no se limita al pasado. Opera en las sombras, usa apariencia de santidad, pero promueve desviación espiritual, control religioso, falsedad envuelta en revelaciones, sensualidad disfrazada de espiritualidad. Es un espíritu que seduce líderes, que contamina ministerios, que enseña doctrinas distorsionadas. Jezabel no intenta destruir la fe atacando de frente. La corrompe desde dentro. Ella no busca el campo de batalla. Busca el púlpito. Quiere estar dentro de la iglesia, no fuera. Quiere parecer profeta, mientras siembra engaño en el altar. ¿Cómo se manifiesta hoy? Manipulación emocional disfrazada de unción. Control abusivo disfrazado de liderazgo espiritual. Falsas revelaciones para atraer multitudes. Culto a la imagen, al ego, al carisma y no a la cruz. Tolerar a Jezabel es renunciar al discernimiento. Permitir que la emoción suplante al espíritu. Reemplazar la verdad por una apariencia espiritual. Jesús fue claro. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Apocalipsis 2:21. Y también el juicio. La arrojaré en cama y en gran tribulación a los que cometen adulterio con ella. Apocalipsis 2:22. La iglesia necesita discernimiento. No basta con carisma, no basta con elocuencia, no basta con apariencia de éxito. Es necesario probar los espíritus. Jezabel representa todo lo que Jesús reprueba dentro de su iglesia. Hipocresía disfrazada de santidad, doctrina mezclada con el mundo, poder ejercido sin sumisión a Dios,
liderazgo seductor que corrompe la fe de los simples. Jesús promete: Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2, 2:26. aquellos que resisten al espíritu de Jezabel, que guardan la verdad, recibirán autoridad verdadera, dada por Dios, no por manipulación. La historia de Jezabel no es solo sobre una mujer. Es un llamado eterno. No toda influencia viene de Dios, y no todo silencio es inocente. Jezabel tuvo poder, pero nunca tuvo alianza con Dios. Toda autoridad verdadera proviene de Dios, y toda autoridad no sometida al espíritu terminará siendo instrumento de destrucción. El espíritu de Jezabel actúa dentro de la iglesia. Solo puede ser vencido por quienes tienen discernimiento espiritual, coraje profético, corazón consagrado. No toda profetisa es voz de Dios. No toda revelación viene del Espíritu Santo. No toda iglesia llena está llena de su gloria. No negocies la verdad. No intercambies el altar de Dios por comodidad. Si sientes que algo debe cambiar, si tu fe necesita ser purificada, si hay voces que necesitan ser silenciadas, ora, ayuna, clama y toma posición, porque el mismo Dios que juzgó a Jezabel hoy sigue purificando su iglesia. La historia de Jezabel terminó, pero la advertencia que representa sigue resonando en nuestros días. Y ahora yo te pregunto, ¿estás discerniendo lo que entra en tu corazón? ¿Has identificado cuándo el altar ha sido contaminado? ¿Estás tolerando lo que Dios te mandó a expulsar? No te calles, no negocies, no permitas que el espíritu de Jezabel domine el lugar donde el Espíritu Santo quiere habitar. Si este mensaje tocó tu vida, comenta aquí abajo: Yo escojo el altar del Señor. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita despertar espiritualmente. Porque cuando la verdad es proclamada, el infierno tiembla y el cielo se manifiesta. Que Dios te fortalezca, te despierte y te levante, como un Elías en tu generación. Hasta el próximo video. Y recuerda, la verdad que libera nunca tolerará a Jezabel. Dios lo bendiga.